el versículo número 8 en adelante. Versículo número 8 en adelante. Verse number 8. Dice la palabra: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Therefore, though I might be very bold in Christ to command you what is fitting, yet for love's sake I rather appeal to you, being such a one as Paul, the aged and now also a prisoner of Jesus Christ. I appeal to you for my son, Onesimus, whom I have begotten while in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como así a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones en el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. I am sending him back, you therefore receive him. That is my own heart, whom I wish to keep with me, that on your behalf he might minister to me in my chains for the gospel. But without your consent, I wanted to do nothing, that your good deed might not be by compulsion, as it were, but voluntary. But perhaps he departed for a while for this purpose, that you might receive him forever, no longer as a slave, but more than a slave, a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. Bien, vamos a hablar en esta ocasión sobre la fe eficaz en Cristo es la que produce frutos. The faith in Jesus Christ is the one which produces fruits, that bears fruits. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Decíamos, solo la fe eficaz en Cristo produce frutos. Only the efficient faith in Jesus Christ produces or bears fruit. Como ya decíamos anteriormente, As we said before, con respecto a Filemón, towards Philemon, decíamos que Filemón era un hombre rico de la ciudad de Colosa. we said that Philemon was a wealthy man from Colossus. Por supuesto, todo rico en este entonces Every wealthy man in this time no solo poseía las posesiones que implican riqueza, sino que eran personas que poseían cantidades de esclavos. not only was he wealthy in material wealth, but also in the fact that he owned slaves. Ahora, Filemón era un hombre, como decíamos ya, pero que fue alcanzado por la predicación de Pablo en alguna parte o en el mismo lugar de Colosa. As we said, Philemon was a man that probably was reached by Apostles Paul's preaching somewhere in Colossus. Este Filemón tenía, por supuesto, criados, esclavos, decíamos. This man had slaves, servants. Y un esclavo de Filemón, pues lo había defraudado. And one of his slaves had not worked properly.
Ahora, cuando este esclavo ha defraudado a su amo, tiene la actitud de escapar y su escape fue a Roma. So when this happened, the slave decided to flee to Rome. En Roma tuvo la dicha, no dice la Biblia cómo fue este encuentro con Pablo, pero tuvo la dicha de encontrarse con Pablo. In Rome, he had the pleasant situation to meet the Apostle Paul. Y por supuesto, al encontrarse con Pablo, pues todos tenemos ya una idea que Pablo no iba a desperdiciar la oportunidad para llevarlo a Cristo por medio de la predicación del Evangelio. And as we know, Apostle Paul was not going to not take the opportunity to bring Onesimus to Jesus Christ by the gospel. Y eso fue lo que sucedió. Probablemente fue que este esclavo llamado Onésimo estuvo en la misma prisión de Pablo, o pueda que Onésimo visitó a Pablo, dado que eran ya anteriormente conocidos. And it is widely known that Onesimus might have been in the same prisons as Paul, or that maybe it is believed that he was he was known from before by the Apostle Paul, so he was an acquaintance. Ahora, hay algo que vamos a ir rescatando, como es el que este Onésimo ya realmente ha tenido ese encuentro con Cristo. We're going to hold on to the idea that Onesimus has already known Jesus. Ahora, para Pablo, él tiene un conflicto en este sentido, vamos. Paul already has a conflict in this sense. Y el conflicto es que Pablo ve que no es conveniente que este nuevo converso se quede con él. And the conflict is that it is not convenient that this new believer remains with him. El apóstol pues ve que lo más correcto es enviarlo de una vez a su amo. The apostle knows that the right thing to do is to send him back to his master. Lo que el apóstol sabe que esto no va a ser fácil, hermanos. And he knows it's not going to be an easy task. Pues, por ejemplo, lo que era la esclavitud en Roma era una realidad económica y social, es decir, esto era normal, la esclavitud. For slavery in Rome was economical and socially accepted at the time. Pues en ese contexto, el esclavo que fallaba a su amo, pues era el amo el que disponía qué hacer del esclavo. Bien lo castigaba o lo mataba, lo ejecutaba. And in the context of a slave defrauding his master, it was to the master's discernment to kill or to punish said slave. Es para esto que Pablo toma pluma, toma papel para darle tratamiento a este asunto que no dije estaba fácil. So to take the matter in his own hands, Apostle Paul picks up a pen to make a letter. Probablemente el apóstol manda con el mismo Onésimo y con Tíquico a Colosa esta carta, cuando fue enviada la misma carta que lleva por nombre Carta a los Colosenses. Probably at the same time, the apostle sent with Philemon and Tychicus the same letter named after the city of Colossus. Ahora, fíjese bien que Pablo prácticamente tiene un objetivo. Paul has a mission. Este objetivo, ya lo decíamos, es
introducir al transgresor, al ofendido. And this mission is to take back the defrauding to his master. Y es acá donde el apóstol, hermano, bueno, en los versículos número 1, echa a andar y a relucir la conducta de Filemón. And this is why the apostle in the verse number 1 talks about Philemon's conduct. Por eso es que en el versículo número 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. This is why Paul in verse number 1 says, verso 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa, gracia, paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, verso 2 al 3. And you can read from Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy, your brother, to Philemon, our beloved friend, fellow laborer, to the beloved Apphia. Ahora dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de mis oraciones, porque oigo, verso 5, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. And the Apostle Paul, it's very, it says that he's hearing of your love and faith which you have towards the Lord Jesus and the saints. Y dice estos versículos, en resumen, está diciendo Pablo de esa conducta que se oye de Filemón. And these verses talk about Philemon's conduct. Y claro que esta conducta que se escucha de Filemón es impresionante. And this conduct you hear about Philemon, it's actually very impressive. Y es esa la razón por la cual en el versículo número 8, And that is the reason for which in verse number 8, Pablo, en este caso, hermanos, vamos a ver, no quiere echar mano a su autoridad para ordenarle a Filemón que debe de recibir a Onésimo, el esclavo ofensor. and this is why Paul in verse number 8 doesn't want to appeal to his authority to force Philemon to receive his slave Onesimus. Más bien Pablo, hermanos, apela a la actitud de Filemón para lograr lo que sería la reconciliación de Onésimo para con su amo. More so, Paul appeals to Philemon's attitude so he can make the reconciliation between the master and his slave. En este caso, Pablo está echando y apelando más bien que Filemón voluntariamente, oiga bien esto, voluntariamente muestre su fe y el amor con que prácticamente lo ha equiparado el Evangelio de la Gracia. So Paul is making possible that Philemon, through his faith, he shows love towards his slave by receiving him in a voluntary way. Está diciendo, cuando le suplica, no le ordena. So he's making a plea, not ordering him. Le está diciendo que cumpla su deber. He's asking him to make things the way they're supposed to be. Le está diciendo que, como creyente, que aplique el perdón y la reconciliación con el que le había ofendido. He's asking him as a believer to forgive the person that had transgressed against him. Que actuara en gratitud por lo que él mismo había recibido. To act in gratitude for what he had also received. Ahora, hermanos, relatado este panorama, Once this is said, vamos a ver que, como he venido diciendo en esta entrada, de que Pablo
al ver tenido la bendición de alcanzar por medio de la predicación a Onésimo, él decía, no ve conveniente quedarse con Onésimo. So as we were saying, Paul now knows that it is not convenient for him to keep Onesimus to himself. Pero tampoco quiere él obligar a Filemón que haga lo que como creyente debe de hacer. But he does not want Philemon to be forced to do what he's supposed to do as a believer. Y ese es el punto que nos lleva en esta ocasión. And that's the point we're going to discuss tonight. Pues estábamos hablando al inicio de que solo una fe eficaz en Cristo es la que produce frutos. Because we were talking in the beginning that only a faith, an efficient faith in Jesus Christ is the one that bears fruit. Por ejemplo, hermanos, es interesante ver de qué manera el apóstol está dirigiéndose a un mismo discípulo suyo, que en este caso es Filemón. And it's very interesting to see how the apostle is making his way to a one disciple of his own, who is Philemon. Qué interesante que no está imponiendo. It's very interesting the fact that he is not imposing. Porque pues de eso se trata. El evangelio prácticamente siempre, hermanos, hará un efecto poderoso en la vida de aquel que lo ha recibido. For the gospel will have a powerful effect in the life of the one who has received it. Damos un amén. Es que el evangelio, como el mismo apóstol Pablo lo dice a los romanos, que yo lo parafrasearía de esta manera, diría Pablo, no es una frase, no es un método. El evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder y potencia para salvación. Es decir, ese es el evangelio. For the way, as the same apostle Paul says, the gospel, to say it in a few words, is not just a few words or a couple of, well, Ese es el evangelio. Es power. Poder y potencia. Es decir, que el evangelio, hermanos, transforma. The gospel transforms. Que el evangelio hace un antes y un después. The gospel makes a before and an after. Lo que dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. So if one is in Christ, a new creature that person is. Ahí podemos ver el trasfondo del evangelio. There we can see the background of the gospel. Porque entonces el evangelio no son palabras. The gospel are not words. El evangelio no es una filosofía. The gospel is not a philosophy. El evangelio no es un dogma humano. The gospel is not a human. El evangelio, vuelvo a repetir, es poder y potencia de Dios para salvación. The gospel is power for salvation. Pero acá nosotros vemos, But now we see que el apóstol, el tacto del apóstol, cuando podía él ordenarle a su discípulo o a su colaborador Filemón que tenía que perdonar y reconciliarse con el ofensor, Pablo no lo hace. So now we see that Paul, even in the ability to force his disciple Philemon to forgive his slave Onesimus, he doesn't really force him. Pablo apela a lo que el evangelio había hecho en Filemón. Dice, se oye de tu fe. Paul appeals to what the gospel had done in Philemon's life. Damos un amén, iglesia. Se oye de tu fe. Eso es lo que Pablo destaca de Salomón. Se oye de tu fe y se oye de tu amor. He talks about Philemon's love and his faith.
That's what he talks about Philemon firstly. Se oye de esa fe y del amor que tienes para los santos. We hear about that love and that faith you have towards the saints. Pablo está sacando todo esto en mención porque él sabe las atribuciones, él sabe el poder de autoridad que tiene Filemón sobre su esclavo. Paul brings this out because he knows what Philemon's authority is towards his slave. Pablo sabía de alguna manera que como amo tenía, basado en la ley de Roma, el derecho de ejecutar a su esclavo Onésimo. Paul knew that Philemon had the power based on the law of Rome to execute his slave Onesimus. ¿Entendieron? Pablo sabía que como el amo del esclavo tenía el deber, el derecho de ejecutarlo o de castigarlo, lo que era una propiedad de él. Paul knew that the master had the right to punish or kill his own slave. Pero ¿cómo podía evitar esto Pablo? And how can Paul avoid this? Lo que está haciendo Pablo es echando mano a las virtudes, a la siembra, al cambio que había hecho, hermanos, el evangelio de la gracia en el corazón de Filemón. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. What Paul does, he talks about what the gospel has done in Philemon's life, talking about his virtues. Fíjese, hermano, que aquí estoy viendo algo. Yo estoy viendo un mensaje, una enseñanza, un detalle importante. I'm seeing here a new teaching, a very important fact. Que aun cuando nosotros como cristianos That when us, like as Christians, tengamos la autoridad de Dios, have God's authority, la autoridad no es para abusar de ella. the authority is not to make abuse of it. Le voy a decir, eso es lo que Pablo está haciendo acá. No está abusando, no está echando mano a la autoridad que él tiene como apóstol. He's not abusing of his authority that he has as an apostle. Porque aquí hay un principio importante y póngale atención. There is a very important principle here. Y ese principio importante en esta noche es el siguiente. And that such important Oigan los que tienen autoridad. Listen, the ones that have authority. Oigan los que tienen en alguna instancia autoridad. To the ones that have any kind of authority at any place. La autoridad que aprendemos no se impone, la autoridad se gana. Aleluya. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Authority is not imposed, authority is earned. ¿Se entendió? No se impone, hermano coordinador, hermano pastor, hermano, el que está en una instancia y tiene autoridad. To the one who has authority in any given place, it is not imposed. Aleluya. No se impone. Aquí Pablo tiene la autoridad apostólica. It is not imposed, and also Paul has the apostolic authority here. Y es más, la autoridad apostólica sobre un discípulo, que en este caso era Filemón. And an apostolic authority over a disciple who was Philemon. ¿Acaso usted a sus hijos biológicos, hermanos, tiene que pedirle opinión para mandarle a hacer algo? Or do you ask permission or opinion to your sons, to biological sons, for something? En lo normal de la vida, no. Normally, you don't. Pero el Padre sabio, aun cuando tiene autoridad, siempre debemos de aplicar los principios que encontramos en la palabra. But the wise man, even though he has authority, we must always apply the principles we find in the Word. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque eso es fácil. Bueno, aquí te sientas, y aquí te orinas, y aquí estoy acá, ya. It is very easy to impose oneself. You're going to sit here, you're going to do this or do that. Pero esa es falta de principios. But that is a lack of principles. Aquí estamos aprendiendo, por eso dije, no quiero dejar pasar este detalle importante. And we're learning here. I don't want to make this, let go of this important. Usted como obrero
para llegar, usted es una autoridad. Amén. You, as a worker, you have to be an authority. Jamás caerá bien cuando impone a su anfitrión. You're never going to be liked if you impose to your workers. Jamás caerá bien. No va a caer bien. Pero si usted se gana esa autoridad con sus actitudes. But if you earn that authority with your attitudes. Es que, oiga, Pablo, en el caso de Pablo, hermanos, Filemón sabía quién era Pablo. In the case of Paul, Philemon knew who Paul was. ¿Damos un amén? ¿Cuántos estamos acá? Filemón sabía quién era Pablo. Philemon knew who Paul was. Filemón sabía que era un hombre poderoso en la palabra. Philemon knew that Paul was powerful in the word. Filemón sabía que Pablo estaba cubierto de los dones del Espíritu. Philemon knew that Paul was covered with the gift of the Spirit. Pero, hermanos, Pablo, ¿qué diría? Diga usted conmigo, ¿qué diría Filemón cuando oye a la autoridad suplicar? But what would Philemon say when he hears the authority plead to him? Hermano, eso es otra cosa, ¿verdad? A la que vemos en este tiempo, ¿verdad? That is really something else to which we see in these times. No habrá cosa más linda, hermanos, y más efectiva que la autoridad se gane con los hechos, con el ejemplo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. There is no such thing as earning authority with facts and with deeds. ¿Se está entendiendo? Levante la mano los que estamos entendiendo. Pues de eso se trata. This is what it's all about. Yo me recuerdo cuando tuve la dicha de estar en el diaconado. Yo tuve el mal gusto de ver coordinadores de aquellos guardias de la antigüedad. When I was serving at some time before, I had the pleasure of seeing people work with an authority over me that were not as nice. Pero me recuerdo de uno. But I remember un coordinador. Just one. ¿Qué hombre ese? Todo era, ayúdeme. Todo era, por favor. Please. Todo era de esa manera. Please. Pero él siempre iba adelante. But he always was one step Y yo ahead. siempre decía, ¿cómo no le voy a obedecer a este hombre si este hombre es el que da el ejemplo? And I was always in my mind saying, why I will not follow this man if he prays with the example. Con toda paciencia, pongamos esto acá, pongamos esto allá, vamos a ir a orar, vamos a ir a visitar al enfermo. Nadie le decía que no, pero era la manera de aplicar la autoridad. He was very patient. Let's do this, let's do that, let's pray, let's visit the sick. But he was very patient, and so he applied the authority properly. Damos un amén. Es el ejemplo. He was an example. Aun cuando tiene, hermanos, las credenciales, el apóstol Even when he has the power, credentials, suplica, he please, por favor, please, por favor. please. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por lo cual, aunque tengo, dice el versículo número 8. For which, even though I have, says verse number 8. ¿Qué dice ahí? Léanlo todos. Vamos leyendo estos versículos para que vayamos finalizando. Por lo cual, verso 8, lo lee también el traductor. Therefore, though I might be very bold in Christ to command you what is fitting. Verso 9, todos. Yet for love's sake I rather appeal to you, being such a one as Paul, the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ. Verso 10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, I appeal to you for my son Onesimus, que engendré en mis prisiones. the one I made in my own prisons. Aleluya. El cual, verso 11, léanlo todos ustedes y después lo traducimos. Who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Antes no te era útil, pero ahora nos es útil a los dos. Before he was not useful, now he's useful for the both of us.
Tanto, hermanos, por no darle solo una orden al discípulo Filemón. So much talking, and instead of just giving an order to the disciple. Pero así es la vida cristiana. But that is Christian life. La vida cristiana no es agarrote. Christian life is not. La vida cristiana no es en la imposición. It's not imposing. Aunque tengo derecho, dice Pablo. Even though I have the right, says Paul. Pero quiero más bien, Filemón, But I, Philemon, want que voluntariamente cumplas tu deber. that you voluntarily do as you must. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Voluntariamente le dice Pablo, haga lo correcto. Voluntarily do the right thing. Que ese lo que tienes que hacer como convertido. Which is what you have to do as a new believer. ¿Y cuál es lo correcto que tiene que hacer como convertido? And what is the right thing to do as a new believer, you might ask? Aplicar el perdón y el reconcilio. Apply forgiveness and reconciliation. Hermanos, damos un amén. Era realmente esto importante que Filemón tomara en cuenta su responsabilidad como cristiano. It was very important that Philemon had to take his responsibility as a Christian. Aunque Pablo no está dudando de estos frutos en Filemón, And even so, Paul is not doubting about these fruits in Philemon. pero el trasfondo de ser el amo, But the background of being the master, que tenía autoridad para matar a Onésimo, that he had the authority to kill Onesimus. más bien dice el apóstol, More so, says the apostle, quiero apelar a esa fe genuina, efectiva, que Filemón está mostrando y que se oye donde quiera. I want to appeal to that genuine faith that Philemon is showing and that you can hear everywhere you go. Voluntariamente tenía que perdonar y reconciliarse con el ofensor. Voluntarily, Philemon had to forgive and reconciliate with the offender, No en una imposición. not imposed. Que actuara en gratitud de lo que él había recibido. He had to act grateful for what he had received before. Damos un amén. ¿Qué es lo que había recibido Filemón? And what is that Philemon had received? Yo voy finalizando. ¿Qué es lo que había recibido Filemón una vez más? What had Philemon received? Filemón, al igual que como dice la Biblia, hermanos, estaba perdido en sus delitos y en sus pecados. Philemon, as the Bible says, was lost in his transgressions and his sins. Filemón, igual, aún con toda su moralidad, Filemón era candidato al infierno por sus pecados. Philemon, even though with all his morality, he was candidate to hell. Pero Pablo lo lleva a que sienta en su conciencia que aun cuando él merecía eso, había sido perdonado. And Paul takes him to know that even though he deserved to go to hell, he was Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. and had been forgiven. Como quien dice, lo arremanga en el cerco Pablo a su discípulo. Diga, cerco no aparece por ahí. He pushes him towards the fence. He had no option. Lo arrincona, hermano. Lo arrincona. Philemon had no option but to forgive. Eso es lo que yo decía a manera de tema. Solo la fe eficaz en Cristo es la que produce frutos. And this is why, as the subject, I was saying that the faith, the efficient faith in Jesus is the one that bears fruit. Solo esa fe eficaz. Just that faith. Esa fe eficaz. That efficient faith. Esa que tenía Filemón. That which Philemon had. Hermanos, la Biblia dice que si tienes algo con tu prójimo, mire, esos son los principios de la palabra. The Bible says that if you have something against a brother, Si tienes algo que arreglar con tu prójimo, if you have something to fix with your brother,
Antes de llevar la ofrenda al templo, before going to the temple, arregla las cosas con Dios. fix your things with God. Es decir, que hermanos, en este tiempo y sin duda en el tiempo pasado hemos tenido una iglesia al revés, caminando al revés. And no doubt that in that time and in this time we have been having a church that's walking backwards. Una iglesia que se ha ido enfilando en conceptos humanos. A church that has been walking towards human concepts. Pero acá no se trata de conceptos humanos. But we're not talking about human concepts here. Por eso es que el Señor reprendió a los fariseos. This is why the Lord talked to the Pharisees. Les decía, fariseos hipócritas, que les decía, fariseos hipócritas, que en lugar de ponerle This is why, atención a la palabra, a la palabra, a la palabra. this is why he talked to the Pharisees, calling them hypocrites for not paying attention to the word, to the word, to the word, not paying emphasis to it. Lo que le dan énfasis es a los rudimentos de los hombres. He was talking about traditions, man's traditions. Porque los fariseos eran buenos para sacar lo que los hombres habían, tradiciones de los hombres. For Pharisees were very good to do what traditions of men were imposed. Venían los fariseos, venía una mujer que un día, sábado, había puesto un huevo en una gallina. Venían los fariseos, venían el dueño de la gallina con el huevo para decir si el fariseo le decía si era conveniente echar mano a ese huevo o no. Pharisees were actually very ridiculed about the law, making things mostly impossible. Y lo que decía el tal intérprete, eso es lo que hacía en lugar de hacer lo que la palabra decía. So they would go to manly routines instead of doing what the word says. Por eso es, hermanos, que yo voy finalizando. Eso es necesario que nosotros retomemos una vez más. This is why we must, one more time, Que retomemos una vez más la línea correcta de lo que es el evangelio y los principios de su evangelio. go back to what the right lane of the principles of the gospel are. Por ejemplo, aquí lo que hemos aprendido en esta lección es que esa fe genuina, esa fe eficaz va a producir, hermanos, va a tomar una reacción positiva. What we have learned is that genuine faith, it's going to take a right and positive reaction. Y esa actitud positiva And that positive attitude se va a aplicar en el ofensor. will apply to the offensive. Porque ese es el punto acá. El trasfondo es el ofensor con el ofendido. That is the point here, talking about the offended and the offended. Por ejemplo, esto sería como, ¿quién es el que nos ha ofendido a nosotros? Who is the one that has offended us? ¿Quién es el que nos ha dañado? Who has harmed us? Pero veamos cuál es la reacción y la actitud de la iglesia. Let's see ¿sí? Let's see what the church reaction to this is. La iglesia que dice que va para el cielo. De un amén, la iglesia que va para el cielo. ¿Cuál es la actitud? Hermanos, ¿cuál es la actitud? ¿Es la actitud del perdón, del reconcilio o del rechazo? Which is the attitude of the church towards this kind of things? Is it forgiveness? Is it reconciliation? Or is it rejection? Damos un gloria a Dios. Aquí podemos ir viendo qué significa, hermanos, un arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Here we can see what repentance and a new birth really is. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En resumen, nosotros vemos que Filemón, hermanos, puso en práctica esa fe eficaz. In summary, we can see that Philemon put in practice that efficient faith. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir aplicando. This is what we must still apply to our lives. Dentro de nuestras iglesias contemporáneamente, hermano, lo que se ve son iglesias enfermas. What we see now in our churches are sick churches. Enfermas unos con otros.
allá dijo algo aquel del otro, y ese se llena de raíces de amargura. Someone said something bad about someone else, and that one cannot forgive the other. Aquí estamos, aunque el trasfondo de esto es Cristo y el pecador. Even though the background of the reunions or the church is Christ and the sinner. Pero sabe que nosotros condenamos, nosotros rechazamos, nosotros excluimos a aquel que nos ha ofendido. Y no importa cuál sea el tamaño de la ofensa. Si es que hemos nacido en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas. So we condemn that person that has harmed us instead of forgiving. But as new creatures in Christ, we must forgive. El amo que no le dio ¿cómo se llama? Que no le dio su indemnización. The master that was not Aunque la ley proper to the lo law, manda. even though the law demands. Pero si perdemos en la ley, no necesariamente tenemos que irnos a vengar, porque tal vez ellos tenían la capacidad económica y nos ganaron el juicio. Maybe if we have a problem towards justice and with someone with better resources and we lose. Lo correcto sería de un cristiano perdonar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Even though we lose in an improper way, we must always forgive. Ese joven que está en la iglesia y está sirviendo, pero tiene raíces de amargura con sus padres, ¿cuál es tu evangelio? That young man that's serving in the church but still hasn't forgiven his parents, what is your gospel? Tiene raíces de amargura con tus compañeros de estudio, de universidad. Entonces, ¿cuál es tu evangelio? You still can't forgive your friends, so which is your gospel? Es que el evangelio no se identifica con el ropaje. The gospel, it is not identified by clothes. Es que el evangelio no se identifica con una camiseta que diga Cristo viene. The gospel is not a church that says Con Christ una is coming, gorra. with a hat. Con un carro, A car. hermanos, cargado de ¿cómo se llama eso? A car full De rótulos. Amo a Cristo, y saliendo del motel vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. a car full of stickers and pulling out of the motel. No es ese el evangelio son hechos. The gospel are Regálele facts. ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Facts. That's the gospel. Perdón, Forgiveness. reconcilio. Reconciliation. Nuestras iglesias están enfermas. Our churches are sick. No hay quien, si usted le pregunta al uno, mire, con eso yo no me llevo. Uy, Dios, no, es chambroso. People reject people. Y con el otro no, tampoco. ¿Y con quién se lleva? Nadie se lleva dentro de las iglesias. Cada quien tiene su grupito. Arrepiéntanse que Cristo nos ama. We make our own groups in churches. We're not actually brothers. We don't behave like brothers. Si son para el Señor, dense la fuerte. Los coordinadores, tanto de maestros, de salacuna, de interno, de diáconos y diaconisas, no se llevan con los de los otros turnos. People in the churches that don't actually befriend other people in the church. Es que para cada uno hubo un Cristo diferente que murió por ellos. Maybe a different Christ died for each other. Damos un gloria a Dios. Nadie perdona, nadie se reconcilia con nadie. Todos andan enfermos, todos andan echando ligas de hígado ya, hermanos, descosido, hígado ya hecho una realidad. Bilis, porque no hay reconcilio ni hay perdón. No one forgives. There is no reconciliation. There's only hate. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. And that is not the proper gospel. We must forgive and reconcile with our brothers. Pablo está buscando a Filemón que actúe, que ese es su deber, actuar. Paul is making Philemon to act, Ya le dije, take hands. el amo tenía la autoridad de matar al que le había ofendido.
esa autoridad se la otorgaba la ley de Roma a Filemón. The master had the authority to kill the offender, so that authority was given by Rome, by its law. Pero Pablo apela a la fe eficaz de Filemón, But Paul appeals to Philemon's la que se oye, efficient faith, the one that is heard, tu amor que se oye. his love that is heard. Quiero probar, diría Pablo, I want to try, Paul would say, que no oiga, que no sea lo que yo oigo. Quiero comprobarlo yo mismo, diría Pablo. I want to know it by myself, that is not what I hear, but what I know. Y ahora te mando al que te era inútil. And Te it's- mando porque ahora nos es útil. Porque todo aquel que ha sido alcanzado por Cristo, hermanos, pasó de muerte a vida. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. And I'm sending you back the one that was useless and now is useful, because all the ones that are in Christ pass from death to life. Pablo quería hacer su propio examen con Filemón. Paul wanted to make his own test with Philemon. Por eso le manda y le etiqueta mi hijo amado. No le anda con paños tibios. That's why he's sending back his beloved son, Aun cuando Onesimus, había sido un ladroncito, even though he was a thief. pero ahora ya era lavado con la sangre de Cristo. But he was now washed by the blood of Christ. Ahora ya era igual. Es lo que dice Pablo, hermanos, cuando habla a los Gálatas, capítulo número 3. En Cristo ya no hay judío, ya no hay, hermanos, griegos, ya no hay extranjeros, ya no hay mujer, ya no hay niños. En Cristo somos uno. Now there is no Jew, there is no Greek, there is no stranger, there's no kids nor women. We're one. Que se Christ. oiga un amén. Por eso los ricos de las iglesias contemporáneas deben de entender That is why the wealthy men from the que deben de bajar la cerviz, churches now must understand that they must be humbled. que no deben de menospreciar al otro. They don't have to look down on people. Dice Pablo a los Efesios 6, Paul says to the Ephesians, manda a las asignaciones a cada uno. Manda a las asignaciones a cada uno. go send each one to their own A assignments. los siervos le dice: siervos, sirvan a sus señores. Sirvan a sus señores. Sirvan a sus señores como servirle a Dios. Y a sus amos le dice: cuiden a sus siervos. Y sucesivamente, es decir, ya en Cristo, hermanos, las barreras se botaron. Y sobre todo, So Paul says to the servants to serve their lords, and to the lords to take care of their servants. sobre todo, But overall, ha habido una metamorfosis there has dentro de been la a vida. change inside of the church. Y esa metamorfosis nos trae cambios significativos. And that change brings significant differences. Yo quiero decirle algo, con lo cual finalizo. Vea quiénes son los con quien usted tiene raíces de amargura, hermano. Check into your hearts to Hay whom gen- hay you gente can't que- forgive. Sí, hay gente que mejor se va de los locales de las iglesias porque no aguanta al otro. There's people that actually flee out of the churches because they can't stand a brother or a sister. Ese no es un nacido de nuevo. There is not a newborn. Y de una vez a usted lo borran ahí de esos volados de ahí del celular porque no quieren saber nada de usted. They even delete your contacts from the phones. Arrepiéntanse, que Cristo les ama. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios. ¿Por qué tenemos que hacerlo voluntario? Why do we have to do this voluntarily? Porque hay ya en nosotros una nueva naturaleza. Because there is now a new nature in us. Y esa nueva naturaleza tiene que evidenciarse con hechos. And that new nature has to bear fruits with facts, Por eso, Filemón, with deeds. That's why Philemon, aun cuando tengo autoridad,
Even though I have the authority, Apostle Paul says, no impongo mi autoridad. I don't impose it. Te lo suplico. I plead to you. Ahí vemos, dije, dos cosas. We see two things there. El que tiene la autoridad, de qué manera usa su autoridad. The one that has the authority and the way he uses it. Y lo otro es And the other thing is que el otro tiene que mostrar su nuevo nacimiento, perdonando, por supuesto, aquel que le ha ofendido. And the other thing that it's important is that the other person has to show his new birth, forgiving that one who has harmed him. Nadie puede entrar al cielo enemistado con nadie. Nobody can enter heaven being Nadie. holding grudges to someone else. Aquí podemos decir muchas cosas, podemos rasgarnos las vestiduras, podemos ponernos etiquetas que somos los mejores, pero con nuestros corazones sin perdón y sin reconcilio, imposible que penetremos a las glorias eternas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. We can say many things here, but if we don't forgive and we don't reconciliate with our brothers and sisters, we will not be able to enter heaven. Amén. Pónganse.